Buenos días, mi nombre es Kenitzer Bernabé Nava. Soy la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este debate hablaremos sobre 3 puntos distintos sobre la pandemia. ¿Qué son los derechos humanos en la pandemia? Los efectos que ha causado la pandemia y las medidas que ha tomado el gobierno referente a la pandemia. Le cedo la palabra a la comisionada de Colombia. Hola, mi nombre es Diana Laura Mariano Saldaña, tengo 19 años, soy abogada por la Universidad Autónoma de Guerrero en representación del país de Colombia. El aumento de casos y las muertes llevaron a Colombia a convertirse en una de las naciones más golpeadas por la crisis sanitaria en América Latina. El Ministerio de Salud y Protección Social confirman el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo del 2020 en el territorio nacional, luego de los análisis practicados a una paciente de 19 años. Casos confirmados hasta el día de hoy es de 1.299.613 personas. Defunción total, 36.401. Tras la confirmación del primer caso, el gobierno pidió a las autoridades regionales y locales activar un plan de contingencia para enfrentar este reto en salud, medidas que se tomaron a partir del 19 de marzo del 2020. Prohíben las reuniones y aglomeraciones de más de 50 personas, cierre de establecimientos a partir de las 6 p.m. y declaran el toque de queda. Los efectos del COVID, además de la crisis, han llegado en una gran inestabilidad sociopolítica tras las protestas masivas contra el gobierno de noviembre a diciembre del 2019. 4.9 millones de trabajos perdidos en situaciones de pobreza extrema. Aumento de violencia en contra de las mujeres. La emergencia sanitaria obligó a que las mujeres se quedaran encerradas con sus agresores 24/7. La violencia de género aumentó 230% respecto al año pasado. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el decreto 441 en el cual se dictan disposiciones material de servicios públicos en acueducto, alcantarillados y aseo para hacer frente al estado de emergencia económica, social y ecológica. Todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos derecho a intervenciones de que nos salven la vida. De mi parte sería todo. Gracias. Le cedo la palabra a la comisionada de Perú. Mucho gusto a todos. Me llamo Lisbeth Albino Florentino, tengo 19 años, soy abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Para mí es un placer compartirles la información de la pandemia del COVID-19 en el país de Perú. En Perú se confirma el primer caso de COVID-19 el 5 de marzo del presente año por una persona con un historial de viajes a Europa, Francia y República Checa. Desde esa fecha hasta el 11 de noviembre del 2020 se han confirmado 922.333 casos positivos de COVID-19 y 3.793.173 casos negativos y 35.031 defunciones. Dichas cifras tan elevadas han posicionado a Perú como el segundo país con más casos en América Latina y en el quinto nivel mundial. Al ver el aumento progresivo de los casos del COVID-19 en Perú, el gobierno peruano ha declarado estado de emergencia nacional a raíz de la crisis del COVID-19, lo cual conlleva una serie de medidas estrictas para enfrentar esta situación. Parte de esas medidas incluye activación de todos los protocolos sanitarios necesarios contra la pandemia, cierre de escuelas tanto públicas y privadas, aislamiento domiciliario obligatorio, bonificación para el personal de salud, cierre total de centros comerciales, parques, cines, conciertos, entre otros. El Estado peruano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, pues eso no se extingue en el contexto de emergencias como la generada por el COVID-19. Por lo tanto, es necesario respetar la legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad. Derechos peruanos ante la contingencia del COVID-19 son garantizar la atención de la salud para todas las personas sin discriminación, impedir el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos, dar prioridad a la atención de los derechos de las personas más vulnerables. Bueno, muchas gracias por su atención. Buen día a todos.
Le cedo la palabra a la comisionada de Argentina. Buenos días, mi nombre es Leticia Moreno Bravo, tengo la edad de 18 años, abogada por la Universidad Autónoma de Guerrero. Les comparto la información sobre el COVID-19 en Argentina. El 3 de marzo se detectó el primer caso en el país y luego rápidamente esa cifra se amplió. Argentina se ubica en el segundo lugar en América Latina con alrededor de 1.31 millones de infectados, total de casos 1.35 millones, personas recuperadas 1.17 millones, muertes 36.532. Se realizaba una búsqueda casa por casa de los contactos estrechos de casos confirmados y de todas las personas con síntomas compatibles con COVID-19. Se acompañaba a las personas al lugar de testeo en el barrio para tomar la muestra. La prueba que se realiza es la de PCR con un circuito especial para tener el resultado lo antes posible y así poder confirmar o descartar. Los casos positivos fueron derivados para su cuidado y atención. Se identificaron los contactos estrechos y se realizó un seguimiento diario de los mismos durante 14 días. Poner en cuarentena total a la sociedad. El derecho internacional de los derechos humanos garantiza que todas las personas disfruten del derecho al más alto nivel posible de salud y obliga a los gobiernos a adoptar medidas de prevenir las amenazas a la salud pública y brindar atención médica a quienes la necesitan. Las normas de derechos humanos también reconocen que en el contexto de serias amenazas a la salud pública y emergencias públicas que pongan en peligro la vida de una nación, las restricciones a algunos derechos pueden justificarse siempre y cuando tengan una base legal. Una gran proporción de argentinos ha dejado de acatar las órdenes del gobierno, ya sea por necesidad de salir a trabajar o de liberarse del largo encierro. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, más de 42.000 pequeñas y medianas empresas han cerrado desde marzo. Al principio de la cuarentena, 6 de cada 10 argentinos tenían síntomas leves, moderados o severos de ansiedad. Con el transcurso de los días, esos síntomas se mantuvieron, pero la angustia se fue transformando en depresión. El problema social que más destaca en esta pandemia es la violencia doméstica, pues desde que se implementó la cuarentena han subido las cifras de mujeres violentadas en sus casas. Tengan un buen día, muchas gracias. Le cedo la palabra al comisionado de Costa Rica. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Salvador Guzmán Altamirano. Tengo 18 años de edad. Soy abogado en la Universidad Autónoma de Guerrero. Es un placer estar con ustedes y dar a conocer sobre el COVID-19 en Costa Rica. En Costa Rica, la crisis por COVID-19 significó un duro golpe para la sociedad, tanto los recursos económicos como la dinámica de la finanza pública. También viene desarrollando iniciativas que permiten proyectar para el próximo año un crecimiento de 10% en los ingresos tributarios con respecto a 2021 y equivalente a una carga tributaria de 13.2%. La contención del gasto público. Destaca las acciones como el gobierno estar por apoyar el 5% de recursos económicos. Claramente refleja en los proyectos presupuestos ordinarios de 2021. Derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano de protección de los derechos humanos consiste que los problemas y desafíos extraordinarios que los estados americanos consecuencia de la pandemia global causada por el COVID-19 emite la presente declaración mediante dentro de las estrategias y esfuerzos de los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta situación para contener a la vida y salud pública se efectúa en los marcos del Estado con pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y estándares desarrollando jurisprudencia de este tribunal en particular consiste que los problemas y desafíos extraordinarios se ocasionan en presente pandemia. Efectos que ha dejado la pandemia. En el trimestre de inmediata anterior, de mayo a julio, la tasa de crecimiento fue de 24.4%, la más alta registrada hasta ahora. Comparado con el trimestre de junio a agosto de 2019, la tasa creció hasta 11.8% porcentuales. El órgano preciso de las mujeres son las más afectadas, con las 23.1%, mientras que los hombres son de 19.25%. Es todo de mi parte. Gracias. Le cedo la palabra al comisionado de Chile.
Buenos días a todos, mi nombre es Freddy Santiago Cruz, soy abogado por la Universidad Autónoma de Guerrero, tengo 18 años, mi lugar de procedencia es Chilpancingo de los Bravos y el país que represento es Chile. El 3 de marzo fue diagnosticado el primer caso positivo del COVID-19 en el país de Chile. A inicios de marzo, conforme los primeros casos importados del COVID-19 comenzaron a ser diagnosticados en el territorio nacional, del gobierno orientó sus esfuerzos a evitar la propagación del virus adoptando medidas de higiene. Las medidas adoptadas están divididas en dos tipos: recursos monetarios para la seguridad de alimentos y entrega directa de alimentos. El presidente de Chile ha seguido una estrategia mixta: permitir tener sus actividades sin pagar salario. Lo que se está respetando es la ley de la protección del empleo. El gobierno ya comenzó a anunciar su plan de retorno a la normalidad. En los últimos días, el gobierno Sebastián Piñera ha anunciado que se buscará que los funcionarios públicos comiencen a retomar sus puestos de trabajo de manera presencial, que solo quedarán excluidas las personas de alto riesgo, entre ellos los mayores de 70 años, las embarazadas y quienes padecen algunas enfermedades como cardíacas o pulmonares. El país sufre con un número de muertos causados por el COVID-19 que es de 14.699. La desigualdad y la pobreza aumentan en el país de Chile. En relación a la política del gobierno chileno, se preocupa a las medidas adoptadas y en relación al empleo. El 2 de mayo se inicia el plan de entrega de alimentos, que es de 2.5 millones de canastas de alimentos. De igual manera, se les entrega a los grupos vulnerables producto de higiene familiar. El COVID-19 está generando una grave amenaza para los derechos humanos. Las personas tienen la preocupación acerca del impacto que puede tener el COVID-19 en la salud y en la vida de la población. El presidente está apoyando económicamente con el 60%. Es toda la información que les puedo dar a conocer acerca de este país. Gracias. Ante esto, llegamos a unos acuerdos, los cuales son: 1. Que todos los países tienen los mismos derechos humanos. 2. Todas las personas tienen derecho al trabajo sin discriminación. 3. Dar prioridad a la atención y a los derechos de las personas más vulnerables. 4. El gobierno tiene la obligación de ayudar a su sociedad económicamente. 5. Garantizar al ciudadano a tener una vivienda digna. 6. Que el gobierno de la ciudad revisará de manera más exhaustiva a las empresas para que no obliguen a sus trabajadores a acudir a los centros laborales. 7. Que el gobierno tiene que dar más seguridad a los centros de atención sanitaria. Por último, tenemos una frase: la vacuna contra el coronavirus eres tú, somos todos. Gracias por su atención.